¿Sabías que el origen de la Plaza de Capuchinos en el distrito Málaga Centro está ligado a un antiguo convento de unos frailes? Y que en ella, además de un bonito y frondoso jardín, encontramos esculturas de célebres malagueños como Miguel de Molina o Fray Leopoldo de Alpandeire. Una plaza que también acoge un templo, la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa, que además es sede canónica de hermandades capuchineras como Dulce Nombre o El Prendimiento. Ven con nosotros a descubrir esto y mucho más en Paseando por Málaga. Muy buenas, Juan Navarro, hermano mayor de la Divina Pastora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto recibiros. Muchas gracias. Hoy estamos en un sitio que yo creo que muy poquitos malagueños tienen la oportunidad de visitar, ¿no? Y que hay pocos ejemplos como este, uno de los mejores exponentes de una Málaga perdida, ¿no? La Málaga conventual. Vamos a contextualizar una ciudad que llegó a tener hasta 25 conventos. Las principales órdenes religiosas asentadas en el país tenían presencia en Málaga, algunas incluso con un doble espacio, ¿no? Entonces, bueno, fruto del devenir de la historia, pues la ciudad fue perdiendo pues, esos conventos, que en otro tiempo pues, fueron seña de identidad. Y en el barrio de Capuchino, bueno, pues conservamos, hoy no convento, sí la iglesia conventual del mismo. Los frailes capuchinos, bueno, pues se fueron, ahora hablaremos de ello. Y sí que conservamos, como digo, bueno, pues un emplazamiento arquitectónico muy singular. Ahora mismo este patio es un patio interno de la dependencia del templo, de la iglesia, con mucha vida. Esto es una parroquia diocesana con mucha vida, pero esto era un antiguo claustro. Habéis visto, ¿no?, los pasillos, que son construcción original pues, de ese convento capuchino que se empieza a levantar en 1620, y va a ser en la desamortización de Mendizábal, en 1835, cuando el Estado expropia una parte del espacio. Bueno, el convento en sí, el templo, se queda para uso de la ciudad, que sería a partir de este muro hacia la zona sur, ¿no? ¿Qué es lo que se convierte en cuartel? Correcto. Desde 1835, bueno, pues está en mano propiedad estatal, siempre vinculado a usos militares. En primera instancia es conocido como el cuartel de Capuchinos, y de un tiempo a esta parte usos policiales. Hemos conseguido, y creo que nos podemos felicitar todos los malagueños, pues de una protección urbanística que va a blindar al menos la fachada del inmueble. Y bueno, ahí hay un proyecto, veremos a ver si una gran comisaría en principio. Sería bonito que una parte pudiera tener usos sociales, usos vecinales, ciudadanos en definitiva. Y vamos a hablar de la historia del barrio, ¿no? Claro, el origen del barrio, que está estrechamente ligado a los monjes capuchinos. Frailes capuchinos, efectivamente. 1619, vamos a tratar de trazar un eje cronológico muy rápido. 1619 llegan los frailes a la ciudad de Málaga, ¿vale? Se asientan en el mes de septiembre en la calle Nueva, donde está la iglesia de la Concepción, ¿vale? Pero allí van a durar muy pocos meses. Ellos, estamos hablando de otra ciudad, pero no dejaba de ser el centro, un espacio bullicioso, y su razón de ser, su naturaleza de recogimiento, de vida contemplativa, pues allí rápidamente se vieron que no encajaban. Entonces apenas septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿vale? 6 meses, el 28 de febrero de 1620 van a tomar posesión de estas tierras. Aquí, ¿esto qué es lo que era? Bueno, pues si nos vamos a esa Málaga de siglos pasados, esto era a extramuros, pues como decían nuestros abuelos, ¿no? Todo esto era campo. Sí. Y literalmente, esto era una zona de huertas de la ciudad, extramuros. Si hacemos una vista aérea, la ciudad pues queda, o el barrio queda en una loma, ¿vale? Para bajar a Málaga, bajamos calle Capuchino o la carrera de Capuchino. Aquí hay una pequeña ermita de Santa Brígida, y bueno, sobre esta ermita, bueno, pues levantan el convento que se consagrará el templo en 1632. Son los primeros pasos de una orden que en torno a ella, como pasa en algunos municipios, como pasa en cualquier tipo de asentamiento humano, pues en torno al convento, bueno, pues se levantan las primeras casitas. La vía principal del barrio, la Alameda de Capuchinos, donde se hace el primer asentamiento de vecinos, y las dos vías naturales que llegan a la ciudad, como comentábamos, ¿no? Calle Capuchino y Carrera de Capuchino. Las tres vías que recuerdan a la orden
El barrio pues recuerda a esos frailes que cuando se fueron, bueno, 1836, desamortización de Mendizábal. En los siglos anteriores, bueno, pues muchos avatares. El único paréntesis o el paréntesis más complejo fue la llegada de los franceses, la invasión francesa en 1810. Los frailes fueron expulsados del convento, pero en apenas 3 años pudieron volver a retomar posesión de su casa, ¿no? 1813. Salvo ese pequeño impasse, bueno, pues desde su origen hasta esa expulsión definitiva en la que ya no volverían. Entonces no tenemos frailes presencia de frailes desde 1836 de la orden. Sin embargo, bueno, pues sí que la casa ha sabido mantener el carisma franciscano. Décadas más tarde, en 1888, van a llegar las Madres Clarisas. Tenemos presencia de vida consagrada en esta casa. Las Madres Clarisas desde entonces, bueno, un convento de clausura anexo al propio templo, y ellas mantienen el carisma franciscano. Son la orden, digamos, la orden femenina de un mismo carisma, como digo, franciscano, y que mantenemos quienes formamos parte de la comunidad parroquial. Juan, hablamos de un espacio, de un enclave en el barrio de Capuchino que tiene más de 4 siglos de historia. Claro. Este patio, vemos, por ejemplo, estamos ahora mismo a escasos metros de este pozo, efectivamente, que tiene mucha historia y que, bueno, pues casi que es uno de los protagonistas, ¿no?, de este patio conventual. Un patio con más de 4 siglos de historia y que aquí hacían la vida los frailes capuchinos. Bueno, este era antiguo claustro del convento. Sí. Decíamos 4 siglos, efectivamente, 400 años. En el 19, en el 20 se cumplieron los 400 años del inicio de la construcción, y en el 32 pues harán 400 años de la consagración del templo. Por suerte podemos felicitarnos por el buen estado de conservación del inmueble. En 2019, pues gracias al Instituto Municipal de la Vivienda y a la Diócesis de Málaga, pues se realizó una restauración integral para subsanar una serie de problemas estructurales, sobre todo motivados por la humedad, que vinieron a dar respuesta, bueno, a unos problemas de humedades que ponían en jaque, digamos, el buen estado de salud del inmueble. Y como anécdota, nos hablabas del pozo. Sí. En la historia reciente, algunos recordamos el emplazamiento del pozo un poco trasladado. Se desplazó entonces, ¿no? Y en la restauración pues se hicieron catas y estudios, y este es su lugar original. Si ahora nos asomamos, sí, verás que la caída, ¿no? La caída, que es un pozo, Oye, un pozo de verdad. De verdad que tiene agua. Claro, total. Sí. Entonces estas aguas subterráneas, sí, generaban, al no tener una zona para que respire, pues generaban problemas con las paredes, porque la humedad al final no podía salir por las paredes. Entonces en esa restauración, bueno, como anécdota, pues se hizo el traslado de la boca del pozo, y bueno, en parte pues se entiende, se espera, se confía, sí, pues que respire mejor y que no generen humedades. Las humedades no las absorban las paredes. Juan, enseguida volvemos contigo porque además queremos acceder ya al interior de la iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa, ¿verdad? Pero nos están esperando en la plaza de Capuchino, que nos van a mostrar también cosas muy curiosas, así que nos vemos en poquitos minutos, ¿vale? Ahora. José Manuel Leiva, divulgador de la historia malagueña y cofrade. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien. Pues bueno, nos encontramos una vez más en Paseando por Málaga, aquí en la Plaza Capuchino. Sí, en pleno corazón del barrio de Capuchino, estamos en un refugio climático. Es un pequeño oasis, en este distrito centro de la ciudad. Claro, porque si lo comparamos con otras plazas que tenemos en Málaga, como la Plaza de la Constitución o la Plaza de la Marina, aquí estamos rodeados de árboles y sobre todo de las míticas jacarandas que alfombran el suelo de la plaza. Con ese color lila que tiene, la verdad que es un árbol precioso y muy presente en Málaga, pero lo que tú decías, ¿verdad?, que esta plaza es una plaza jardín, un jardín bonito y bien frondoso. Y muy desconocida, es una plaza que no está en los circuitos turísticos, es una plaza con auténtica esencia malagueña. Sí. Hemos visto ya la parroquia y ahora vamos a ver, es una plaza museo, en el sentido de que es una plaza con mucha historia y que nos cuenta tanto devociones particulares
o monumentos como el Triunfo de la Inmaculada que tenemos aquí. El Triunfo de la Inmaculada, que hay mucho que explicar de este monumento. A ver, ¿por dónde empezamos, José Manuel? Pues empezamos diciendo lo que es un triunfo. El triunfo hace alusión al dogma de la Inmaculada Concepción que la Iglesia dictamina en el año 1854 y es el triunfo de la Virgen sobre la muerte, sobre el pecado. Y ahí vemos representada una Inmaculada de Aires de Murillo, que el telespectador, si se fija bien, verá que si la base del monumento es piedra, ella, la Inmaculada, es de metal pintado en blanco. Pues fíjate, te iba a decir que aquí a cierta distancia parece como si fuera mármol, pero no es mármol, es metal. Metal pintado de blanco. Mira hacia el sur. Inicialmente, ahí lo vemos en la placa que coloca el Ayuntamiento, Inmaculada Concepción Anónimo, inicialmente ahí había una escultura en piedra de una alegoría de la ciudad de Málaga. Desapareció esa escultura y en el año 21 la Orden de los Franciscanos financia esta obra en el contexto de los franciscanos y la devoción que tienen a la Inmaculada, y ahí tenemos una primera placa que se colocó 70 años después, en el año 1991, de esta obra, que según Juan Antonio Sánchez López, en el libro La voz de la estatua, habla de cierta desproporción, lo estamos viendo ahora, es demasiado pequeñita en proporción a la base que estaba pensada para la escultura original de la... Tenemos otro triunfo en Málaga, muy pequeñito. A ver, ¿dónde? Al lado de la iglesia de San Felipe, en la calle Cabello. Cierto, es verdad. Es muy pequeñito, la calle, más pequeño que este. Sí. Una calle en forma de L, sí. Y ese triunfo es casi más triunfo porque está en una columna, y invitamos a todos los malagueños que pasen por calle Cabello, que también es otro museo, con el Museo del Vidrio al lado, y aquí tenemos este monumento que es el eje de la plaza, una plaza en alto. Fíjate tú como todas las calles acceden a este espacio de José María de Sancha, lo crean a finales del siglo XIX, y son zonas de la ciudad que se urbanizaban, se embellecían y se le daba un sentido o histórico o alegórico, o desde el año 1921 un sentido religioso, porque estamos en un entorno, en un enclave con mucha devoción, con mucho sentido cofrade, con la Divina Pastora, etcétera, etcétera. Prendimiento, dulce nombre, bueno, muchas hermandades capuchineras tienen también en este entorno, pues su, vamos a decir, podríamos decir centro neurálgico, yo creo que sí, ¿no? Sí, porque está aquí la iglesia de la Divina Pastora, las hermandades, las distintas casas de hermandades están también relativamente María Auxiliadora, cerca de aquí, María Auxiliadora también. Sí. Bueno, José Manuel, una plaza que yo creo que en torno a esta plaza se articula el barrio de Capuchinos. Hoy en día es una plaza donde hay mucho tráfico, donde pasan muchas personas, pero quizá a lo mejor el turista que viene a Málaga difícilmente lo vemos por aquí, ¿verdad? Hay que subir cuestas. Hay que subir cuestas y tampoco está muy bien indicado. Sí, yo creo que la plaza necesita un punto más de cuidado. Por ejemplo, estos bancos yo creo que se tienen que cuidar con mucho esmero porque son piezas que están en vías de extinción. Estos bancos no se ven ya prácticamente en ningún lado, y es muy importante también la señalética. Es decir, los malagueños tenemos que presumir de lo que tenemos. El monumento sí está bien indicado, e incluso si os fijáis, dentro hay el enchinado original, que ya quedan pocas calles en Málaga con ese enchinado. Eso ya ha desaparecido. Calle Cabello, la del otro triunfo, la de San Felipe Neri. Tiene ese enchinado. Y yo creo que la plaza hay que ponerla en valor desde el punto y hora que es un lugar que un turista cultural que visite Málaga no se puede perder. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Yo voy a volver a la iglesia de la Divina Pastora, que allí me está esperando Juan Navarro, y tú y yo nos vemos muy prontito, en poquitos minutos, porque vamos a hablar también de los mosaicos que tenemos en torno a esta plaza de Capuchinos. Muy bien. Nos vemos ahora. Venga. Hasta ahora. Bueno, Juan, nosotros estamos
estamos aprendiendo hoy Seguimos. mucho del barrio de Capuchino, aquí mostrando solo a nuestros espectadores paseando por Málaga, y ahora vamos a seguir contigo nuevamente aquí en el interior de la iglesia de la Divina Pastora. Un ejemplo fantástico, ¿no?, de la Málaga conventual. A mí me gusta subrayarlo, antiguo convento, ¿no? Sí. Antiguo convento y antiguo convento capuchino. Arquitectónicamente los conventos capuchinos tienen una serie de particularidades arquitectónicas que visionándolos de lejos ya está uno, ya los reconoce como convento capuchino. Características propias, una triple arcada, la triple arcada de la entrada, un atrio, iglesia con una nave principal y un retablo en el que predomina el componente pictórico. En el caso del retablo malagueño, del convento malagueño, bueno, pues hubo una modificación en algún momento de la historia en el que se incluyeron dos hornacinas laterales, pero las pinturas originales de gran valía, por cierto, las conservamos. Entonces, bueno, y luego creo que el sabor que desprende pues también obedece a una realidad singular, ¿no?, en el que uno está viendo que está en un espacio distinto. Y bueno, y en el caso del espacio en el que nos encontramos, pues tenemos la suerte, y digo la suerte, porque en una ciudad que perdimos tanto en los distintos sucesos del principio del siglo XX, ahora hemos tenido aniversario, ¿no?, de la quema de iglesia, el convento. Efectivamente. Sí. En esta casa no hubo asalto de ningún tipo. ¿Se respetó? Se respetó, sí. Aquí no hubo asalto, quizá la presencia cercana del cuartel o la providencia, lo que fuere. Entonces, aquí conservamos un patrimonio de gran valía, artístico y devocional, porque vamos a tener todo este patrimonio está marcado dentro de un carisma, lo cual le da una valía más especial. Todos van a ser santos, pues carisma franciscano, decir, San Franciscano o capuchino. Entonces, Juan, fíjate que ahora mismo estamos en esta nave lateral derecha, en la iglesia de la Divina Pastora, aquí en el barrio Capuchino, y bueno, a mí por lo menos me llama poderosamente la atención estos dos frescos que están muy bien conservados. Una de tipo ornamental, y aquí pues que hay una representación de San Francisco ante los frailes del convento. Estos serían los frailes en su huerta, con el convento malagueño a la espalda, y una representación de San Francisco. Por ello está en la capilla franciscana. Aquí en la iglesia pues tenemos dos interesantísimas representaciones de San Francisco, una del siglo XVIII, de escuela malagueña, que está en el altar mayor, y aquí una del siglo XIX atribuida a la saga o al círculo de los Gutiérrez de León, que preside esta hornacina junto con una representación también muy interesante del barroco, círculos malagueños de San Antonio de Padua y uno de San Buenaventura, ¿no? Entonces, tres iconos del carisma franciscano, representación de San Félix de Cantalicio, representación de San Fidel de Sismaringa en la última capilla, y bueno, y esta nave donde las hermandades que tienen representación en la casa son todas hermandades que llegaron a lo largo del siglo XX, bueno, pues donde tienen su espacio, dos hermandades de penitencia, hermandades de prendimiento, hermandades del Dulce Nombre, ambas realizan su estación de penitencia el Domingo de Ramos. Tenemos el Dulce Nombre allí y el prendimiento aquí, en esta y la hermandad de la Alegría. Romera de la Alegría. Son las tres hermandades, junto con la congregación de la Divina Pastora, que tienen sede canónicamente. Dos hermandades, digamos, de pasión, una de gloria y luego la Divina Pastora, que también Dos de pasión gloria. Dos de pasión y dos de gloria. Dos de gloria. Bueno, eso también hará que este templo sea muy visitado, ¿no?, por muchos malagueños, especialmente por muchos capuchineros, ¿no?, porque bueno, hay un templo imágenes de mucha devoción. Es un templo con mucha vida, centro neurálgico del barrio. Efectivamente, la iglesia juega ese rol, y además de las realidades cofrades, bueno, pues hay una actividad de distintos grupos que hacen vida en esta casa, y que bueno, nos congratulamos por ello, porque al final es la razón de ser de una iglesia, ¿no? Juan, nos vemos enseguida, ¿vale? Voy a volver a la plaza que me están esperando. Muy bien. Hasta ahora. José Manuel, regresamos aquí contigo otra vez en la Plaza Capuchino. Está siendo muy interesante la visita con Juan Navarro al interior de la iglesia de la Divina Pastora, con ese claustro y todo lo que nos está mostrando, pero tenemos aquí uno de los primeros mosaicos. Antes de hablar de él, vamos a referirnos a unos mosaicos que tenemos en el interior de la Divina Pastora, concretamente precisamente en ese corredor que da acceso
al patio claustro del antiguo convento de capuchinos. Hay que hablar del mérito de la hermandad, con pocos hermanos, con pocos recursos, una hermandad coronada a la Virgen canónicamente en el año 2004, y en ese recoveco de la iglesia, al fondo se ve un mosaico maravilloso del año 70 y tanto, de Mensaque, del horno de Mensaque de Sevilla, al igual que el zócalo del camarín de la Divina Pastora, uno de los únicos zócalos junto al de la Victoria que tiene azulejería. Hay que, sobre todo, valorar el hecho de una hermandad humilde, como tiene ese cariño y tiene ese patrimonio. Ese patrimonio muy bien conservado y que al final es para disfrute de todos los malagueños. Sí, ¿no? indudablemente, Por un lado, ese mosaico al final del pasillo que da acceso al claustro, patio del convento, del antiguo convento, y luego en el camarín de la Divina Pastora, ese zócalo precioso también, que ¿verdad? se puede pedir permiso a la parroquia, habrá unos horarios, y se puede visitar. Bueno, y ahora sí, aquí en la Plaza Capuchino, pues vamos a girarnos, José Manuel, porque tenemos este mosaico que además se instaló en la plaza con motivo de la coronación de la Divina Pastora de Málaga. Sí, que fue hace 2 años, parece que ha pasado ya mucho tiempo, fue una coronación histórica de una Virgen de Gloria, y aquí hay varios aciertos. El primero es, fíjate tú, la estructura, creo que en colaboración con los servicios operativos, como con 2 farolas, se hace una colocación con unos hierros. Una composición muy armónica, muy bonita. Y fuerte, esto va a aguantar el tiempo. Y aquí estamos hablando de Carmelo del Toro, ahí ves la firma, Carmelo, un ceramista que tiene poca producción en Málaga, y aquí tiene esta maravilla, con unos tonos distintos, por ejemplo, a los de Daniel García Romero o a los de Pablo Romero, y es el típico mosaico histórico que recuerda los fastos de una coronación canónica. Y por la parte de atrás están los escudos de todas las hermandades de la zona que ayudaron a financiar esta obra, sí, servicio operativo y las hermandades. Tener en cuenta los gastos que supone una coronación canónica. Y bueno, y todavía queda en el recuerdo la alegría con que volvió la Virgen, que por cierto, curiosamente, procesiona por dentro del jardín, su procesión de mayo, al regreso. La verdad que es una plaza, lo venimos diciendo desde el comienzo del programa, ¿no? Una plaza muy bonita, con un jardín muy bien cuidado. Yo creo que los setos, los distintos árboles, que hay varios ejemplares de jacaranda, las palmeras, están muy bien cuidadas, y es una plaza para disfrutar. Además, para sentarse, disfrutar de una buena lectura, de una buena conversación. Es un oasis dentro de la ciudad. Además, casi se insonorizan con los árboles el ruido del tráfico. También, y mira que por aquí pasa tráfico, Y mira, como fotógrafo cofrade que soy de tantos años, una de las fotos cofrades más bonitas que yo he hecho, que recuerdo, era en ese banco, sentado una madre dándole el potito a un nazareno de 5 o 6 años de la Hermandad del Dulce Nombre, que pasa también por aquí, la Hermandad del Dulce Nombre, la de Salesiano. Y que aquí a pocos metros todavía coloca su tinglado. Uno de los únicos tinglados que queda. Yo creo ya el único, me parece. Sí, de hermandades agrupadas prácticamente de los últimos tinglados. Hay que visitar la plaza. Mira qué viento corre ahora, sube el viento, fresquito. La calle Empecinado, la carrera de Capuchino, la alameda de Capuchino, y lo que busca la avenida que busca a los salesianos, que es la otra devoción, digamos, de este María entorno. Auxiliadora. Y que no se nos olvide tampoco la Virgen de la Alegría. Y la Virgen de la Alegría, una hermandad de gloria que tiene la imagen la tenemos en el interior de la Divina Pastora. Y que tiene su romería en el mes de septiembre. También. Y también fue una parroquia que acogió a la Hermandad de las Penas de Salesianos, que ahora está en el Santuario de María Auxiliadora, y ahora veremos una cerámica que recuerda también, una cerámica histórica como esta recuerda la coronación canónica. No todas las vírgenes coronadas canónicamente tienen una cerámica, ¿eh? Vamos a ir a ver esos otros mosaicos y continuamos, ¿vale? Muy bien. Zapi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV. Una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zapi, más PTV. La diferencia está aquí.
José Manuel, fachada de la iglesia de la Divina Pastora, y aquí estamos viendo este mosaico precioso dedicado precisamente a la Divina Pastora. Sí, del año 2003, recuerda los encuentros que se hacen todos los años de las Hermandades de la Pastora de Andalucía, y tiene una anécdota. La parte baja, la placa esta, es una placa de las calles granadinas, al revés puesta. El medio punto que hay abajo se llama peineta, y cuando vayamos por Granada veremos que las placas la tienen en la parte superior. Es un mosaico, digamos, histórico, que recordó aquel encuentro de Romero, de la misma autoría y de la misma fecha que el que hay en el interior de la parroquia. Oye, José Manuel, y ese tejado que está ahí perfectamente, yo creo que construido, ¿no? Con base, o sea, con el material, sobre todo en la madera, en lo Sí. que destaca. La verdad que también Tejaroz, embellece, ¿no? Tejaroz se llama, tejaroz. Sí, y fijaros qué maravilla los faroles. Sí, sí, los sí. faroles que crean con el aire, son como péndulos y van generando una sombra a modo de reloj de sol. Se sabe la hora que es según la marca de la sombra en la pared. La verdad que es un mosaico muy embellecido también en su conjunto y muy bien colocado. Insisto en el mérito de una hermandad humilde que Sí. tenga esta maravilla y que lleve ahí casi medio siglo. Mira, y vamos a ir a este otro mosaico, que en este caso, ¿qué nos puedes contar? Porque esto también queda de vestigios de cuando esta iglesia fue sede canónica de una hermandad. Sí, de las Penas de Salesiano, que Sí. está ahora en el Santuario de María Auxiliadora. Esta es de nuestro buen amigo Daniel García Romero. Sí. Este está en bastidor metálico, el de la Divina Pastora está en obra, y aquí hay una composición con la Virgen, el crucificado de las Penas, la Virgen del Auxilio y San Juan Evangelista, y vemos abajo a San Juan Bosco con María Auxiliadora, en un vestigio, en un recuerdo histórico de una parroquia que acogió a esta hermandad desde su fundación hasta el año 2009. Pues vamos a cruzar la Plaza de Capuchino, que nos queda un último mosaico con el que nos vamos a despedir tú y yo, ¿vale? Muy bien. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí frente al último mosaico del que queríamos que nos hablara José Manuel Leiva, que lo tenemos aquí en la fachada de la Confitería Aparicio. La mítica Confitería Aparicio, referente gastronómico y repostero, y aquí vemos un mosaico de una cofradía moderna, de la Hermandad del Dulce Nombre, que fue la última en llegar a la parroquia, y de nuevo tenemos a Daniel García Romero, que hoy mismo he estado hablando con él porque esta pieza, este azulejo, se va a restaurar, porque los óxidos de los metales de la base donde van cogidos los azulejos a veces desprenden productos químicos y hace que desaparezcan algunos mosaicos. Es tan importante encargar una imagen como esta, que recuerda el 10º aniversario de la salida. Curiosamente, este Cristo no fue el primero de la hermandad, el primero actualmente es de Bernal del año 2000, antiguamente tenía otra imagen de otro autor, de aquí de Málaga, y entonces recuerda una imagen que ya no está, como vimos por ejemplo en Santo Domingo con Sí. el centenario de Mena. Ajá. Bueno, José Manuel, pues llega el momento de que te despidamos. Muchísimas gracias por habernos mostrado estas curiosidades y estos detalles en torno a la historia al final del barrio de Capuchino y de la plaza de Capuchino, terminando con estos mosaicos, pero luego vamos a volver a la plaza con otro compañero, en este caso con Álvaro Suárez, historiador, que nos va a explicar cositas muy curiosas de algunas de las esculturas que podemos visitar aquí en la plaza. Es un auténtico museo la plaza de Capuchino. Totalmente, un museo al aire libre. Y gratis. Y gratis, para el disfrute de todos los malagueños y visitantes. Nosotros vamos a volver al interior de la iglesia de la Divina Pastora, allí nos espera Juan Navarro, y luego regresaremos a la plaza con Álvaro Suárez. Muy bien. José Manuel, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. pronto. Venga. Te vamos a fichar ya, para paseando por Fichado, Málaga. fichado. Álvaro Suárez, historiador, ¿qué tal? Buenas Muy tardes, buena. ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues seguimos en la Plaza Capuchino, Correcto. frente a un edificio que ha tenido distintos usos, ¿no? Ahora mismo vemos aquí Dirección General de la Policía. Sí. Es un edificio que está junto a la iglesia de la Divina Pastora, pero ha pasado a lo largo de su historia por distintos usos. Correctamente, eso es justo lo que venimos a comentar, porque el edificio da sentido a la plaza, la cierra, por así decirlo, ¿no? Por un lado la iglesia y por otro que tenemos que remontarnos cuando vinieron los capuchinos en 1620, se instalaron aquí, hicieron un convento, que esto antiguamente y primeramente era un convento, pasó por su vida conventual, como es de esperar. También la ciudad de Málaga tiene esa tradición conventual en varios puntos. Después también tenemos, una vez que se hizo, digamos, esa vida monacal y conventual,
Pues como todos sabemos, en España entera fue la desamortización, de Mendizábal fue en este caso en la que la afectó, en el siglo XIX, y un apunte, las desamortizaciones se tuvieron que efectuar para liberar, digamos, gente que tenía muchas órdenes, que tenían conventos, edificios... Para, acumulaban muchos bienes. Correcto, para uso civil, sí, y para uso de otra índole. Y este fue su caso, entonces pasó a formar parte del cuerpo militar, de las caballerías concretamente, y en él pues, se desarrolló pues, una vida militar al uso, con sus caballerizas, con su acuartelamiento, todo como un cuartel normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta los años 90, o sea que fue hace relativamente poco, que se transformó y lo cogió el Ministerio del Interior a hacer un CIE, un centro de internamiento de extranjeros, para la gente que no sepa lo que es, cosa que ocasionó polémica en el barrio, por lo que tengo entendido, y tiene también, pues bueno, esa connotación de que no se sabía qué iba a pasar con los extranjeros, internos aquí, y bueno, eso es verdad que se mantiene hasta ahora. Se cuestionó mucho también las condiciones, si era un edificio que reunía las condiciones idóneas para que estas personas vivieran el tiempo que tuvieran que vivir. Correcto, porque ahí, como podemos ver, el edificio tiene un deterioro y antes no era, digamos, mejor. Sí. ¿Qué pasa? Que ya, digamos, hoy en día no tiene uso como centro de internamiento de extranjeros, y ahora mismo está ahí como en un limbo, como yo digo, porque la policía en el 2021, si no recuerdo mal, quería acometer una obra de 10 millones de euros que querían invertir. Pues se ha dicho muchas sedes de la UIP de Málaga, un montón de usos policiales, claro. ¿Qué pasa? Que actualmente pues eso está todavía paralizado, porque se da la casuística de que el edificio es antiguo, tiene mucho patrimonio arqueológico y artístico que habría que conservar, porque bueno, son muchos siglos de historia. Oye, un detalle también curioso, a modo de anécdota podemos decir que este edificio, concretamente su fachada, sirvió como una localización de la exitosa serie Las Chicas de Nieve, ¿no? Correcto, pues Las Chicas de la Nieve apareció en su primera temporada, del escritor Javier Castillo, que es de Málaga, y claro, presentaba, digamos, esta comisaría como la provincial, ¿no? Cosa que es totalmente diferente a la que es la realidad, pero quería darle quizá esa parte más lúgubre, más sobria, más seria de Málaga, un poco más oscura, ¿no? Quitando de la Costa del Sol, pues como contraposición, y se tiene ahí esa localización. Bueno, pues vamos a cruzar la plaza otra vez de Capuchino, porque nos espera una escultura de un cantador malagueño muy conocido. Exacto. Que tiene eso, homenaje y escultura aquí en la plaza. Aquí en la plaza, correcto. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Venga. Aquí tenemos esta escultura, homenaje a Miguel de Molina, que además era de aquí, del barrio de Capuchino. Sí, nació aquí y bueno, pasó tiempo de su vida aquí en Málaga y en España. Tristemente se tuvo que marchar a Argentina, emigró en el 42 debido a su represión por su condición homosexual, cosa que tenía, digamos que era un problema para aquella época. La gente de esa condición sufrió mucho, el artista, muchas persecuciones, le llegaron a pegar incluso en Madrid. Sí. Y tuvo que emigrar a Argentina y hasta el fin de sus días, que ya no volvería aquí a la ciudad de Málaga. Fue el escultor Suso de Marco el encargado de hacer esta escultura, que en su momento también suscitó cierta controversia, ¿no? Porque había mucha gente que sí que le gustó, la aplaudió, la entendió, y otros que no entendían del todo la configuración de esa escultura y el mensaje que quería representar o que quería contar el propio escultor. Claro, que si vemos la escultura es algo muy diferente al resto de la plaza, ¿no? Entonces, quizá por ahí teníamos algo nuevo, ¿no? Entonces, a la gente eso le impactó, porque tenemos, pues ahora lo veremos en próximos minutos, la escultura de Fray Leopoldo, escultura ahora nueva de emprendimiento, pero es que hay algo muy novedoso también, porque es algo muy rompedor. Bueno, se está como asomando, decía... Sí, en una claraboya, ¿no? Como un barco cuando cruzó el Atlántico. Tenemos ahí el agua. Tenemos el agua ahí de lo que separaba de su ciudad natal, de donde pasó sus días. Ese exilio forzoso. Correcto, un problema de muchos artistas que tuvieron que exiliarse en época franquista. Un incomprendido en esa época. También, porque no se llegaba a comprender muchas veces sus coplas y su vestimenta mensaje. También. Su vestimenta era muy rompedor. Sí. Hoy en día lo veríamos como algo totalmente normalizado, ¿no?
y él tuvo que huir pues muchas veces debido a eso, y es un problema de muchos artistas de la época. Bueno, Álvaro, nos vamos a ver en poquitos minutos porque tenemos que regresar a la iglesia de la Divina Pastora, que allí nos espera Juan Navarro, pero al regreso, ya para despedir el programa contigo, pues haremos ese recorrido por otras esculturas que también encontramos aquí en la Plaza Capuchino. Nos vemos en poquito, Genial, ¿vale? Vale, Hasta ahora. Chao. Bueno, Juan, vamos a hablar de la devoción de la Divina Pastora. Pues sí, esta casa, templo franciscano, templo capuchino, los frailes capuchinos son una escisión dentro de la orden de la familia franciscana. A la muerte de Francisco, que se cumplen ahora 800 años de la familia franciscana, pues estamos conmemorando esta efeméride, 800 años de su tránsito a la otra vida. Hay divisiones internas y la última división va a ser la orden capuchina. En el contexto del siglo XVIII, en el que cada orden pues tenía un icono devocional propio, véase los carmelitas, la Virgen del Carmen, la orden dominica, su devoción en la Virgen del Rosario. Aquí muy cerca de esta casa tenemos la familia salesiana con su gran devoción a María Auxiliadora. La familia franciscana, su gran devoción es la Inmaculada. ¿Que la tenemos aquí? Que la tenemos aquí, efectivamente. Habíamos puesto el punto de partida en el eje cronológico que estábamos construyendo, 1620, cuando llegan los frailes, donde hay un convento franciscano, los capuchinos son franciscanos, está la Inmaculada. Pero ¿qué va a ocurrir? Siglo XVIII, los capuchinos van a tratar de generar distancias, incluso físicas, con el resto de frailes. Por ejemplo, el nombre obedece a la capucha de su hábito. Hay una diferenciación. Las barbas van a ser una característica propia del fraile capuchino. De hecho, incluso en la historia del arte vamos a ver representaciones de Francisco con barba y sin barba, donde hay un convento franciscano se va a representar sin barba, y donde está el convento capuchino pues se le va a poner la barba para tratar de acercarlo a su realidad. Y eso lo vemos en esta casa, ¿no? Entonces, en ese 1703 se va a concebir a María como Madre del Buen Pastor y presentarla como Divina Pastora. Entonces, esta es una devoción que nace en el seno de la familia capuchina. Va a ser el nombre propio Fray Isidoro de Sevilla, quien en la noche del 24 de junio de este año que decimos, 1703, en el coro bajo del convento de Sevilla, pues tiene esta inspiración divina, y a partir de ahí, pues se va a llevar la devoción pastoreña a los conventos capuchinos. Entonces, bueno, ahí es donde, digamos, es el génesis, y en el caso de Málaga, bueno, pues parte de esta realidad andaluza donde nace la devoción. Nosotros los pastoreños, bueno, pues tenemos, sacamos pecho, el orgullo pastoreño, el orgullo de decir, ¿no?, que la devoción pastoreña, la Divina Pastora, es el gran regalo de Andalucía a la Iglesia universal, y es así, una devoción hoy universal, bueno, que parte de aquí. Y en el caso de Málaga, como digo, pues tenemos la suerte de contar con una de las primeras representaciones pastoreñas que vio el mundo, una devoción que nace en 1603, y la imagen que llega y que se conserva en esta casa pues está datada entre 1725 y 1730, que precisamente ahora pues estamos en la congregación pues conmemorando esos 300 años de la hechura de la imagen. En el año 25 pues se conmemorarán 325 años del nacimiento de una devoción propia andaluza, como es la devoción a María como Madre del Buen Pastor. Y ahí es donde está la construcción del mensaje, tan complejo y tan sencillo a la vez. Tan sencillo porque si nos vamos a otro tiempo, siglo XVIII, fue un movimiento, si me permite, pues estratégico para conectar con la ciudadanía. ¿Cuáles eran los principales oficios entonces? Bueno, el campo, el cuidado de las huertas, el trabajo con el ganado. Entonces, presentar a la Virgen María provista pues de los ropajes de sus iguales, pues era una forma de conectar muy directa con la ciudadanía, y de hecho una devoción que caló de forma muy rápida, ¿no? Y por otro lado, con una base teológica que parte de una cosa muy sencilla. Si la Virgen María es la madre de Jesucristo, el Buen Pastor,
bueno, madre del buen pastor, divina Lo dice pastora. todo, Entonces, a partir de ahí se puede hacer todo un tratado teológico, ¿no? Es decir, que no es una cosa baladí que surge de la nada, está totalmente cimentado, y bueno, ese fue el génesis de la devoción. Y en el caso de Málaga, bueno, pues contamos con una representación de gran valía y valía artística, además de bellísima, que si te parece podemos subir al camarín y verla. Me encantaría, ¿eh? Yo creo que antes de despedirte, desde luego tenemos pendiente eso, subir al camarín y ver de cerca a la Divina Pastora de Málaga. Pero, fíjate, yo me voy a quedar con esa reflexión que tú has compartido con nosotros, un regalo de Andalucía para el mundo. Desde luego, así fue y así ha sido. Nos vemos en poquitos minutos que me esperan en la plaza, ¿vale? Bueno, Juan, en la antesala al camarín, que estamos a puntito de acceder al camarín de la Divina Pastora, pues tenemos que pasar antes por las salas capitulares. Bueno, y aquí sí. tenéis buen patrimonio de la hermandad. Sí, estas son las salas capitulares de la Virgen, aquí se conserva el ajuar de ella, el patrimonio de la congregación. Y bueno, y aquí también hacemos vida de hermandad, este es el espacio del día a día de la congregación. Aquí os reunís, sí, tomáis decisiones. tenemos la suerte de que nuestro día a día se hace junto a la Virgen. Bueno, y al final eso yo creo que marca un poco el carisma, ¿no?, de la congregación. La tenéis siempre muy cerquita Muy y cerquita, presente. muy cerquita y muy presente, sí. Bueno, aquí, como habéis visto, ¿no?, el patrimonio, esta vitrina exclusiva como anécdota, ¿no?, de la coronación canónica que tuvo lugar el 5 de octubre del 24. Sí. Y si te parece, vamos a entrar a ver a la Virgen. Bueno, muchas gracias por abrirnos el camarín y tener la posibilidad de estar tan cerca, ¿no?, de esta imagen, que por cierto es una imagen muy bonita, ¿eh? Bueno, nosotros encantados de recibiros y siempre lo verbalizamos así. Nosotros ejercemos de porteros, abrimos y cerramos. Todo el que guste y requiera subir y presentarse ante ella, pues en la medida de lo posible, pues puerta abierta siempre. En la medida de lo posible estamos aquí, encantados de recibirlo. Juan, aquí habría que hablar del camarín y por supuesto de la imagen de vuestra pastora. Claro, en clave patrimonial pues estamos ante la joya de la casa. Es una imagen atribuida a José Montes de Oca, uno de los grandes nombres propios del barroco sevillano, fechada, como decíamos, ¿no?, entre 1725 y 1730, cumplimos ahora 300 años. Estamos ante una imagen original con 300 años, que llega a nuestros días en perfecto estado de conservación. Se realizó una intervención en profundidad en los años previos de la coronación, que vino a limpiar barnices oxidados y un trabajo de mantenimiento riguroso en profundidad, que vino a resaltar más si cabe pues, la valía de esta talla y como decíamos, ¿no?, subrayar también que estamos ante una de las primeras representaciones pastoreñas que se hicieron en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo ello enmarcado en una ciudad que perdió tanto y que tiene tantas carencias en cuanto a ese patrimonio de siglos pasados, el conservar en Málaga una pieza original de esta valía de principios del primer tercio del siglo XVIII, pues bueno, es una suerte y aquí la tenemos para toda Málaga y para todos en el barrio de Capuchino. Presidiendo además el altar en su camarín y bueno, pues siendo desde luego una imagen muy querida en el barrio y yo creo que en toda Málaga, ¿no? Entiendo que sí. Sí. Bueno, recordamos la fecha, ¿no? Cada año, ¿cuándo se procesiona la Divina Pastora? Bueno, los cultos principales de la Virgen se celebran en el mes de mayo, una novena centenaria que finaliza efectivamente con una procesión de alabanza por las calles de Capuchino. La función principal de instituto se realiza siempre el segundo domingo y en la víspera, ese sábado anterior al segundo domingo, pues la procesión de alabanza que hemos vivido recientemente por las calles de Capuchino. Después, durante el año, hay otro segundo culto público en el mes de Rosario, en el mes de octubre, el último fin de semana, la segunda quincena, sale la Virgen al encuentro de vecinos impedidos. En la parroquia, te decía anteriormente, que es un templo muy vivo, muy activo, pues uno de los servicios que se presta es atención a enfermos, se le asiste con la Eucaristía, se le atiende durante todo el año y una vez al año, bueno, pues es la Virgen quien va a visitarlo a su domicilio. Entonces, con esa vocación se realiza el Rosario de Octubre.
Juan, fíjate que tú mencionabas antes esa coronación del 5 de octubre de 2024. ¿Hay un antes y un después de esa fecha, de ese hito para vosotros? Bueno, es un reconocimiento a ese legado histórico, ese legado devocional, incluso esta realidad artística de la que estamos hablando, pero nosotros no ni vivimos ni tenemos que entender la coronación como una meta, sino como un regalo y como parte del camino, como una meta volante, si me apuran, ¿no? Quienes tuvimos la suerte de ser partícipes de aquello, de vivirlo en primera persona, creo que debe de ser un acicate para renovar permanentemente nuestro compromiso de pertenencia con el ser congregante y con la devoción a la Virgen, en este caso a la Divina Pastora, y recordárnoslo y transmitirlo a los que vengan. Y luego del camarín, antes de despedirte, ¿qué te gustaría destacar, ¿no?, de este camarín de la Divina Pastora? Pues mira, este camarín, bueno, para nosotros es muy especial, obviamente porque está ella, pero está revestido o le acompañan todas las reliquias de las que cuida la congregación. Es decir, es un espacio sagrado y como espacio sagrado, pues las reliquias que a lo largo de los siglos pues ha ido recepcionando la congregación y cuida, bueno, pues están expuestas al culto junto a la Santísima Virgen. Pues Juan Navarro, muchas gracias por habernos acogido durante estos minutos para Paseando por Málaga aquí en la Iglesia de la Divina Pastora. Nos lo has mostrado muy bien desde ese claustro, patio conventual, que yo creo que muy poquitos malagueños conocen, hasta el interior de la iglesia y hasta terminar aquí en el camarín de la Divina Pastora. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y la verdad que da gusto el conocer de tu mano todo esto. Nada, agradecido a vosotros por la visita y visitas parecidas, hicimos la Noche en Blanco, la apertura del templo y tuvo buena acogida y nos planteamos, ya daremos cuenta de ello, de hacer alguna cita similar y de abrir el templo en clave de visita guiada al hilo de la que, o parecida a la que hemos hecho ahora con las cámaras de por medio. Pues yo creo que buena idea. Yo desde luego os animo. Juan, muchísimas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Gracias. Álvaro, nos volvemos a encontrar aquí en la Plaza de Capuchino frente a la escultura de Fray Leopoldo de Alpandeira, que fíjate, te voy a decir que en mi familia siempre ha habido mucha devoción por Fray Leopoldo, que nació en Alpandeire, en la Serranía de Ronda, y bueno, sus restos están en Granada. Están allí en Granada, un centro de peregrinación prácticamente allí en el centro de la ciudad, que la gente lo visita porque es lo que estamos comentando. Fray Leopoldo es un signo de religiosidad popular, fehaciente y de hace relativamente poco, porque falleció en el 57 y hay mucha gente que ha convivido con él, que lo conoció y que sigue viviendo hoy en día. Entonces eso a la gente lo acerca mucho, su humildad, su altruismo, su ayuda al pobre, son los signos de un buen capuchino, por así decirlo, dentro de la orden. Bueno, una imagen desde luego muy querida, Fray Leopoldo de Alpandeire, en Málaga, en Andalucía, yo creo que prácticamente en muchos países, sí, ¿no? Pero la devoción, decías tú que en la Crista de Granada son muchos los devotos que van a hacerle pues ofrendas florales, sí, peticiones. Bueno, es que hay muchas personas que aseguran que se le ha concedido milagros gracias a Fray Leopoldo de Alpandeire, ¿no?, que él ha obrado, sí, milagros. Sí. Y aquí vemos los restos, por ejemplo, en el pedestal de la estatua, correcto, de la cera de velas que la gente viene a ponerle aquí a la escultura. Sí, la gente, eso se ve que es algo que está en el día a día del barrio y de la gente que le pide a diario prácticamente. Bueno, la escultura de Fray Leopoldo de Alpandeire no es la única que vemos en la Plaza de Capuchino, tenemos dos más, si te parece, sí, nos dirigimos a ella y perfecto, hablamos un poquito de allí, ¿vale? Genial. Álvaro, escultura de José Estrada. Hombre, un párroco que, digamos, es la prueba viva de lo que es un capuchino, el ejemplo de Fray Leopoldo que hemos visto, y que al barrio lo transformó prácticamente. Hoy, de hecho, tenemos una escultura de él aquí, otra tenemos en la entrada de la iglesia, un busto, y bueno, eso significa que es un párroco muy querido en el barrio, ¿no? Y junto a esta escultura, la última incorporación escultórica, vamos a decir, que ha tenido, que ha vivido esta Plaza de Capuchino, pues la escultura con motivo del centenario fundacional del prendimiento. Correcto, lo tenemos aquí en nuestra espalda de nuestro querido Juan Vega, que ha hecho una obra magnífica por nuestra ciudad últimamente, contemporáneo, es, vamos, yo diría, me atrevo a decir que es uno de los grandes artistas de nuestra ciudad en esta época.
tiene poquitos meses, ¿no? Desde que Sí, se inauguró. desde el centenario fue el día del traslado del prendimiento, el día del traslado para su salida profesional, y bueno, pues la tenemos aquí desde hace muy poco y le viene a dar pues más riqueza cultural si cabe a la Plaza de Capuchino y al barrio entero. Bueno, pues un sitio que desde luego hay que conocer, la Plaza Sí. de Capuchino, la iglesia de la Divina Pastora y todos los detalles, ¿no?, que hemos ido mostrando en Paseando por Málaga. Sí. Álvaro Suárez, historiador, muchísimas gracias Nada, por gracias a dedicarnos un vosotros. minutito. Gracias a Ha vosotros. sido un placer que nos veamos más veces Por por aquí por el supuesto. programa, y a nuestros espectadores ya sabéis que la semana que viene os volvemos a invitar a este paseo por Málaga, aquí en PTV Málaga, Paseando por Málaga.